Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Gloria a su nombre, gloria sea siempre al nombre de Jehová. Muy bien, vamos entonces a iniciar sin más esperas con la pregunta de esta noche. Nos llega la pregunta y nos dice lo siguiente: queridos hermanos del programa, hace mucho tiempo escuché y llevo escuchando en la iglesia que hablan acerca de un mensaje de uno de los ángeles. Yo quiero saber, y me gustaría que ustedes explicaran por favor, de qué se trata o qué es el Evangelio Eterno. Llevo 3 años en la iglesia, pertenezco a clubes, pero todavía no entiendo bien qué es lo que significa el Evangelio Eterno. Muy bien, es una excelente pregunta. Vamos a tomar el tiempo precisamente para responder a esta pregunta, que es bastante importante, y para eso vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 y los versículos 6 y 7, donde se encuentra precisamente la respuesta o los versículos a esta pregunta. Dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, Evangelio eterno, este término, estas dos palabras, precisamente son escritos por el apóstol Juan, y precisamente es la única vez que se menciona esa palabra en el libro de Apocalipsis, el Evangelio eterno. De hecho, cuando miramos en otras partes de la Biblia, se menciona la palabra evangelio, pero no se menciona el término Evangelio eterno. Así que vamos a ir allí para mirar en 9 partes. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para mirar en 9 partes o en 9 puntos qué es lo que significa el Evangelio eterno. El primer punto nos dice que el Evangelio eterno fue diseñado por el Padre y por el Hijo. En ese orden de ideas se llama eterno precisamente porque fue diseñado por ellos dos, por Dios el Padre y Dios el Hijo. Y este plan de salvación o este Evangelio eterno tiene 2 puntos principales. El primero: Jesús tenía que morir como un cordero sin mancha. Y número 2, no debe tener pecado, ni siquiera en pensamiento. Hay algo bien interesante, y es que precisamente la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús no pecó ni siquiera en pensamiento. Así que no solo el sacrificio es lo que nos da la entrada al cielo. Los méritos de Cristo, cuando se ora por los méritos de Cristo, se refiere precisamente a toda su vida de obediencia, desde el punto en que empieza a tener sentido de obediencia, si se puede llamar así, porque nunca desobedeció, siempre obedeció, hasta el punto de su muerte, el último segundo de su muerte. Así que en ese orden de ideas, toda la vida de Jesucristo, sus méritos, su vida perfecta, la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, es clave para el plan de salvación. Por eso, además de su muerte, debemos tener en cuenta siempre pedir por los méritos de Cristo, porque Cristo no pecó ni siquiera en pensamiento. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero de Dios fue escogido desde antes de la fundación del mundo.
Romanos capítulo 16. Vamos a ir allí rápidamente, Romanos capítulo 16, y vamos a leer los versículos 25 al 27. Romanos 16, versículos 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este punto es clave, porque el misterio, o esta palabra misterio, se refiere también a lo que habla Apocalipsis 10, que habla del misterio de Dios. Ese misterio de Dios es básicamente el evangelio, y que ese misterio se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esa frase, este puntico que habla de tiempos eternos, se refiere cuando el Padre y el Hijo diseñaron el plan de salvación. Sigue diciendo, versículo 26, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Ahora, fíjense lo que nos dice. Voy a leerles aquí un fragmento del libro El deseado de todas las gentes, de la autora cristiana Ellen G. White. Se lo recomiendo, léanlo. Es muy buen libro. Y en la página 126, o también pueden buscarlo en el capítulo En las bodas de Caná, nos dice lo siguiente: deseado de todas las gentes, página 126. Las palabras, aún no ha venido mi hora, indica que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento con el plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar, con la misma sumisión esperaba hasta que llegase la ocasión. Entonces nos dice aquí que precisamente ese plan Jesús ya lo conocía desde antes, y el paso a paso de su ministerio terrenal era guiado por el Padre a través del Espíritu Santo para actuar en el momento señalado. Absolutamente todo el plan ya estaba fijado desde mucho antes de la fundación del mundo. Así que este es el primer punto. El Evangelio eterno, que nombra Apocalipsis, fue diseñado por el Padre y el Hijo desde tiempos eternos, desde tiempos antiguos. Muy bien. Punto número 2. Dios le reveló el Evangelio a Adán y Eva después de pecar. Ese es el segundo punto para entender qué es el Evangelio eterno. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 104. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Y tal vez preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Aquí estamos hablando de cuáles son las vestiduras de Dios. Las vestiduras de Dios es luz. Esa vestidura está hecha de luz. Vamos a otro punto. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y vamos a leer el versículo 10. Bastante interesante. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Estas vestiduras significan la justicia de Dios, o la justicia de Cristo. Así que en ese orden de ideas, vamos a leer Patriarcas y Profetas, excelente libro también, súper recomendadísimo, en la página 25. Patriarcas y Profetas, en la página 25, nos dice lo siguiente: la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles.
mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. Así que para poder entender precisamente este segundo punto, cuando Dios le revela el Evangelio a Adán y Eva después de pecar, tenemos que entender que Adán y Eva antes de pecar, aunque decía la Biblia que estaban desnudos, estaban cubiertos con un ropaje de luz, por eso no se avergonzaban. Porque lo que los rodeaba era la gloria de Jehová, las vestiduras de luz, las vestiduras de justicia. Pero cuando pecan, aquí viene el problema. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vamos a hacer aquí un punto, porque precisamente después de que comen, ambos dicen que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Tenemos que poner especial atención a este punto, porque cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero entonces, si ellos no tuvieran una vestidura encima o no tuvieran algo encima que tapara su desnudez, ¿cómo fue entonces que después de comer el fruto se dieron cuenta o conocieron que estaban desnudos? Era porque a ellos los cubría una ropa de luz, un ropaje de luz. Cuando ellos comen, pecan y el ropaje de luz se va, y es cuando se dan cuenta que están desnudos, y posteriormente cosen hojas de higuera para cubrirse su desnudez. Tremendo. Génesis capítulo 3. Vamos a leer los versículos 9 al 13. 9 al 13. Y vamos a ver entonces que aquí empieza una pelea. Leámoslo rápidamente. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aquí hay otro punto interesante. Dios le pregunta a Adán: ¿y tú cómo sabes que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Precisamente, al irse la ropa de luz, al pecar, después de pecar, es que se dan cuenta de su desnudez. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces vemos que precisamente se empiezan a justificar de su pecado echándole la culpa al otro. Fíjense lo que nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 252. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, y la luz que los había cubierto se apartó. La luz que los había cubierto se apartó. Por eso es que el apóstol Pablo dice precisamente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Esa es la razón. Ahora, precisamente para restaurar ese manto que el pecado destruyó, Dios ya tenía algo en mente. En ese momento Adán y Eva eran reos de muerte, tenían que morir ese mismo día. Y precisamente allí es donde vienen dos versículos supremamente importantes que nos revela que el Evangelio fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, y lo más importante es que ese Evangelio se les reveló a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente de ella, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos la primera promesa del Salvador. Aquí encontramos el primer sermón que habla del Evangelio. Que precisamente
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vendría a vivir una vida perfecta y a través de esa vida perfecta y de su muerte le pisaría la cabeza de Satanás y lo derrotaría. Génesis capítulo 3, versículo 21. Entonces, en Génesis 3:15 tenemos el sermón, tenemos la promesa. Ahora viene el momento en que Jehová mismo les enseña el sistema de sacrificios. Que Jehová le enseña a Adán y Eva que vendrá un sustituto a morir por ellos, para que ellos no mueran, sino que puedan tener la oportunidad de tener la vida eterna. Génesis 3, versículo 21. Mientras el hombre buscaba tapar su desnudez y su pecado, Dios les mostró a ellos cómo los podría cubrir. ¿Y cómo pasó eso? Génesis 3:21 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mientras el hombre hace túnicas, ropa con hojas de higuera, Dios entonces les enseña el sistema de sacrificios y con la piel del animal, con la piel del cordero, los cubre. Es Dios quien cubre a sus hijos. Es Dios que les pone la ropa de justicia nuevamente. Y esta ropa, ¿sí?, esta piel con que vistió a nuestros primeros padres, era un símbolo de la justicia de Cristo, que vendría a morir por el culpable, y por esa muerte, por esa vida perfecta, Dios los cubriría, les impartiría su justicia, posteriormente les imputaría su justicia, y de esa manera podrían ser salvos. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ese es el Evangelio eterno. A Adán y Eva se les reveló el Evangelio eterno. Punto número 3. Dios estableció el sistema de santuario para decir lo que iba a acontecer en el futuro. El santuario, todo el sistema de santuario, simplemente era un sistema para decirle a la gente lo que acontecería en el futuro. El santuario es parte del Evangelio eterno. Y precisamente como lo dice el Espíritu de Profecía en el libro Cristo en su Santuario, en la página 7, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Si como adventistas del séptimo día, y hablo especialmente a los que somos adventistas del séptimo día, no tenemos claro por lo menos la base del santuario, es imposible que podamos entender más a plenitud el Evangelio eterno. La mejor forma de entender todo el Evangelio, la mejor forma de entender el ministerio de Cristo en la tierra, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo, está en el santuario. Santuario es un tema eterno, santuario es un tema inagotable, es un tema hermoso para estudiar. Vale la pena dedicarle tiempo. Muy bien, el punto 3 lo repito: Dios estableció el sistema de santuario para decir lo que iba a acontecer en el futuro. Para eso vamos a ir a Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21 vamos a leer desde los versículos 17 hasta el versículo 21. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora, si ese versículo precisamente se tomara ahorita, se tomaría precisamente como discriminatorio y lo demás, como hace unos años pasó en Colombia con una iglesia X, no vamos a decir el nombre por respeto. Se tomó este versículo mal
y tuvo un problema de discriminación tremendo. Entonces, ¿por qué entonces Dios dijo esto? Porque por medio del símbolo, el sacerdote sin defecto era un simbolismo de Jesús, donde este simbolismo de sin defecto hablaba de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, sin ningún defecto moral, sin ningún defecto físico. De hecho, cuando examinamos los evangelios, cuando Jesús muere y le iban a quebrar las piernas, justo en ese momento no pasa, prefieren atravesar su costado para verificar si estaba muerto. Pero Jesús no le quebraron un hueso, porque el cordero del sacrificio no debía tener ningún hueso roto, tenía que ser perfecto. Y Jesús cumplió precisamente lo que tenía que ver con la víctima sin defecto, ¿sí? El cordero sin defecto, y cumple con el sumo sacerdote sin defecto alguno, porque eso es parte del evangelio eterno. Levítico 22. Vamos a ir a los versículos 20 al 22. Aquí vamos a hablar acerca de la víctima del sacrificio. Levítico 22, versículos 20 al 22 dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Jesús es el Cordero sin defecto. Cuando llegó precisamente a la cruz, al madero, cuando fue colgado allí, era una víctima sin defecto moral y sin defecto físico. Completamente perfecto, sacrificio acepto a Jehová. Y aquí hay un punto muy importante, y hago un paréntesis, y es el hecho de que muchas personas dicen que Jesús pecó porque no guardó el sábado. Si hubiera sido así, Jesús hubiera tenido un solo defecto y Jesús no pudiera ser el garante para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Así que ese argumento de que Jesús rompió el sábado es mentira, porque Jesús no pecó ni siquiera en pensamiento, y por eso tú y yo somos salvos. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Punto número 4. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos llegar confiados a los pies de Jesús y contarle nuestras debilidades. Jesús las entiende, no las justifica, no las aplaude, pero las entiende, porque Él también fue tentado como nosotros en todo, solo que Él no pecó. Por eso Él puede ponerse delante del Padre y decir: Padre, yo viví las tentaciones de Él. Él cayó, pero Él cree en mí. Mírame a mí, no lo mires a Él. Y el Padre deja de mirar a nosotros los pecadores y mira a Cristo, en quien nosotros nos escondemos para ser salvos, para ser perdonados, porque Él no pecó. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Espero que el tema les esté gustando y estén tomando nota. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús toma nuestro lugar, tanto en la vida como en su muerte. Toma nuestro lugar viviendo una vida perfecta, viviendo una vida sin pecado, viviendo una vida enteramente consagrada a Dios, y toma nuestro lugar en la cruz, lugar que nosotros nos merecemos. Pero por amor a nosotros, Cristo toma ese lugar para que Él
precisamente tenga, sufra esa penalidad que nosotros sí merecemos y nosotros tengamos la salvación que no merecemos. Eso se llama amor. Eso es amor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Porque eso es lo que nos merecemos, pero Cristo lo tomó por nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí está la base de toda la teología de Pablo. En Cristo. Cuando entendemos qué es lo que significa en Cristo, nuestra visión del Evangelio va a cambiar. Nuestra visión de la víctima y el sumo sacerdote va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Y vamos a dejar de hablar, es que yo hice, es que yo organicé, es que no. En Cristo. En Cristo. Y está ese bello himno. En Cristo hallo amigo. Todo lo puedo en Cristo. No hay condenación para el que está en Cristo. Pablo explica esta teología de una manera espectacular y precisamente nos muestra nuestro verdadero lugar. Los invito a que estudien qué es lo que significa esta expresión en Cristo, porque aquí está la verdadera teología de un cristiano. Aquí está la verdadera teología de un adventista del séptimo día, en Cristo. Y vamos a entender que todo este plan que estamos viendo, el Evangelio, todo está basado en Cristo. Punto número 5, se nos va el tiempo. Punto número 5, se nos fue el tiempo. El cielo celebra el triunfo del Evangelio. Amén. El cielo celebra el triunfo del Evangelio. Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Vamos a ver cómo es que el cielo celebra cuando Jesús resucita y llega a presentarse delante del Padre como un cordero sin mancha, y el Padre acepta el sacrificio. ¿Qué es lo que pasa en el cielo? Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando Cristo llega, cuando se presenta ese cordero, que aquí se nombra como un cordero que tiene 7 ojos, que es el Señor Cristo Jesús, precisamente estamos viendo cómo celebra el cielo el triunfo del Evangelio. El Mesías ya había muerto, el Rey de Reyes, el Jehová de los ejércitos había muerto, pero había resucitado, había llegado delante del Padre, se había presentado como sacrificio perfecto, el Padre lo acepta y el plan del Evangelio se cumple, del Evangelio eterno, se cumple. Y entonces precisamente se hace una gran celebración en el cielo. Ahora, hay un punto muy importante. Vamos a leer un versículo que es muy conocido por todos nosotros. Y realizo la siguiente pregunta: ¿Cristo murió por los pecados de todo el mundo? La respuesta es sí. Pero hay una pregunta más interesante. ¿Jesús perdonó todos los pecados en la cruz? Dejaré que ustedes respondan esa pregunta en el chat. Y vamos a leer el siguiente versículo bíblico. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros tenemos una costumbre de leer este versículo a toda velocidad, pero cuando analizamos, el versículo nos da la respuesta a la pregunta que hice anteriormente. ¿Jesús perdonó todos los pecados en la cruz?
La respuesta es no, porque resulta que para que podamos acceder al perdón, hay que creer en Él, hay que aceptarlo como Salvador, hay que allegarnos a Él, escondernos en Él, para que podamos ser perdonados. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí es donde viene la condicional, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres la vida eterna? No va a pasar por aguas milagrosas, no va a pasar por los elixirs que tal vez se dan en muchas series o en muchos mitos. No hay un agua ultra sagrada. La única manera es Cristo. No hay otro camino. Y esto hace parte del Evangelio eterno. Punto número 6. Punto número 6. Vamos a ver si alcanzamos a tomar todos. Punto número 6. Lo que Jesús hizo por todos alcanza para todos, pero no todos se salvan. Lo repito. Lo que Jesús hizo por todos alcanza para todos, pero no todos se salvan. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 23. Nos dice allí: porque la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado. Todos. Segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí es donde está la parte de la teología de Pablo. La vida, la dádiva de Dios, que es la vida eterna, está en Cristo, Señor nuestro. Así que lamentablemente para aquellos que no lo acepten, para aquellos que apostaten de la fe, lastimosamente, no se podrán salvar si no aceptan la salvación en Cristo. En Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en Cristo recibimos dos cosas. Número 1, perdón de los pecados, y número 2, el don del Espíritu Santo. No hay manera de tener perdón de los pecados si no lo hacemos en Cristo. No hay manera de recibir el Espíritu Santo si no lo recibimos en Cristo. Y esto es parte del Evangelio eterno. Parte del Evangelio eterno. Número 7. Número 7. Los deberes del Evangelio. Porque está muy bien, recibimos, pero el Evangelio eterno también tiene una serie de deberes. Y aquí es donde la mayoría del mundo protestante no le gusta. Esta es la parte en que el mundo, el protestante, no quiere saber. Porque solo quieren derechos, pero no quieren deberes. Solo quieren recibir el regalo, pero no quieren cumplir su parte. ¿Cuál es el deber, los deberes o los imperativos del Evangelio? Obediencia. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir allí rápidamente. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7. Y fíjense que estos son los imperativos. Los deberes del Evangelio eterno. ¿Cuáles son? Temed a Dios, dadle gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios, darle gloria a Dios, adorar al Creador. Y básicamente estos tres puntos se resumen en obediencia. Obedience, como se diría en el inglés. El Evangelio exige un cambio de vida, exige un cambio de hábitos, pero muchos solo quieren recibir los beneficios sin arrepentimiento genuino. Ese es el problema. Tito. Vamos a ir a Tito capítulo 2 y vamos a los versículos 11 al 14. Nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justos
y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y estamos viendo aquí cuáles son los imperativos, los deberes del Evangelio. Renunciando a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos, ser celosos de las buenas obras, purificar precisamente este cuerpo, esta mente. Efesios 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Volvemos a la parte importante. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no nos salvan, pero las obras sí muestran que mi fe es genuina o no. Punto número 8. Nuestra tarea: dar a conocer todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos vivido y básicamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha hecho en nosotros, para que otros participen de estos mismos beneficios y de los mismos deberes. Prácticamente es la predicación del Evangelio eterno. Punto número 9. La celebración final y el gran recordatorio. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer los versículos 9 al 12. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, estas son las ropas de luz, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Al final, los que llaman estos 144,000, las personas que no conocieron la muerte, junto con aquellos salvos que murieron y que fueron resucitados por Cristo, todos celebrarán y recordarán el Evangelio eterno, el Evangelio que fue diseñado desde el principio del mundo y que los salvó, que decidieron aceptar a Jesús para su salvación. Así que básicamente estos son los 9 puntos que explican qué es el Evangelio eterno. Terminemos con una oración. Sigue Obed y vamos entonces a escuchar su programa como la brújula al polo. Así que súper invitadísimos, quédense ahí. Terminemos con una palabra de oración y esperamos que este tema precisamente haya quedado claro. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tema. Hemos tenido que darlo un poco apurado, pero sabemos que tu palabra habla la verdad y se nos queda en la mente aquel Evangelio eterno, aquellos puntos importantes para entender. Bendícenos durante el resto de la noche. Acompaña a cada uno de los oyentes y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.